La mayoría imagina el tabernáculo como una simple tienda en el desierto, pero lo que se construyó allí fue una de las obras más imposibles de toda la antigüedad. Nada fue improvisado, y la razón solo se entiende al final. En medio de arena, calor extremo, y sin tecnología moderna, oro tuvo que ser derretido a más de 1000 grados. Un error significaba desastre. Un fallo ponía todo en riesgo, porque esto no era una tienda común. Ese lugar no sería solo funcional, sería la morada del Creador del universo. Dios viviría allí, en medio de un pueblo común. Cada medida importaba, cada detalle tenía propósito, nada podía fallar. Cuando Dios habló con Moisés en el monte, no entregó solo instrucciones, mostró un modelo celestial, un diseño que Moisés vio, no imaginó, no interpretó. Vio con sus propios ojos. Ese modelo no admitía cambios, no había margen para creatividad humana. No había atajos permitidos, todo debía copiarse con fidelidad absoluta, porque no era idea de Moisés. Era patrón del cielo, y debía reproducirse en la tierra, pero había un problema evidente. El pueblo que esperaba abajo no eran arquitectos ni orfebres, eran exesclavos. Manos acostumbradas a barro y ladrillo, no a oro ni tejidos finos, no a obras sagradas, durante generaciones. Ellos habían trabajado forzados, sin libertad, sin propósito, sin creación propia, y ahora Dios les pedía construir su casa. Entonces ocurre algo extraordinario. La Biblia dice que Dios llamó a un hombre, no a muchos, a uno. Su nombre era Bezalel, y Dios lo llenó de su espíritu, sabiduría, inteligencia y habilidad. Bezalel no aprendió solo, fue capacitado sobrenaturalmente para trabajar oro, plata, madera, piedra. Y para enseñar a otros, porque un hombre no bastaba, el desierto exigía unidad. Dios llamó también a Aholiab, y les dio algo clave, la capacidad de enseñar. Exesclavos comenzaron a aprender, constructores nacieron allí. Manos marcadas por la esclavitud empezaron a ganar precisión, ojos cansados comenzaron a ver detalle. Ya no eran esclavos, eran artesanos del santuario. Dios estaba transformando personas mientras se levantaba su casa, pero ahora venía el mayor desafío, el oro. Dios ordenó que muchos elementos fueran de oro puro, pero hay algo que pocos notan: el oro no se derrite fácilmente. Necesita temperaturas extremas, más de 1000 grados, en el desierto, sin carbón mineral, sin hornos modernos, sin tecnología. ¿Cómo lo lograron? La respuesta no es simple, la respuesta comienza siglos antes. En Egipto, durante 400 años, los hebreos vieron metalurgia avanzada, cerámica, construcción compleja. El conocimiento quedó grabado, pero saber no bastaba. En el desierto no había combustible, no había madera común suficiente, y entonces aparece algo clave: la acacia del Sinaí, una madera dura, retorcida, espinosa, aparentemente inútil, pero esa madera escondía un secreto. Convertida en carbón vegetal, ardía más caliente, más estable, más duradera, perfecta para hornos primitivos, perfecta para el oro, fornos de barro en la arena, fuelles de cuero inyectando aire, hombres turnándose sin descanso. El fuego rugía, el calor era insoportable, el riesgo constante, pero el trabajo no podía parar. Herramientas se sostenían con telas gruesas. El metal derretido salpicaba, el agua se evaporaba rápido, y aún así continuaban, porque estaban forjando los objetos más sagrados para el Dios que los liberó. Y entre todas las piezas había una que aterraba a cualquiera: el candelabro de oro, una sola pieza, sin soldaduras, sin uniones. Un error y todo se perdía. Un talento de oro puro, 35 kilos, martillados con precisión absoluta. Una grieta significaba empezar de nuevo. Allí no solo el oro era probado. Ellos también, fuego afuera, obediencia dentro. Mientras el oro tomaba forma, algo también se formaba en ellos. Dios no solo construía una tienda, estaba formando un pueblo, y entender esto cambia, como leemos toda la Biblia. Por eso el contexto importa tanto, pero el tabernáculo no era solo oro, necesitaba estructura, base, soporte, y Dios eligió nuevamente la acacia, la madera que no se pudre, la madera que sobrevive al desierto. Cada tabla debía medir más de 4 metros, perfectamente recta, aunque el tronco fuera
Torcido, sin margen de error, sin improviso, días enteros para una sola tabla, y necesitaban 48. Exesclavos ahora serraban, aplanaban, pulían, la madera arrancaba astillas de sus manos. Pero cada tabla terminada, se revestía completamente de oro, lo común se volvía sagrado. Por fuera, una tienda sencilla, por dentro, oro y gloria, pero aún quedaba un problema, el tabernáculo era móvil. No podía tener cimientos, tenía que desmontarse rápido, y mantenerse firme, como sostener paredes gigantes. Sobre arena inestable, Dios dio una solución brillante, bases de plata maciza, 35 kilos cada una. Peso, gravedad y precisión, ingeniería divina en acción. Nada estaba clavado al suelo, nada fijo, todo encajado, barras transversales unían las paredes. Un sistema modular perfecto, siglos antes de la ingeniería moderna, y funcionó durante 40 años. Montar, desmontar, cargar, levantar otra vez, una y otra vez, nunca falló, porque el diseño no era humano. Pero Dios quería algo más, no solo estabilidad, belleza, el interior debía recordar el cielo. Y aquí entra el tejido, el trabajo más delicado, el más complejo, lino fino, azul, púrpura, carmesí. Querubines tejidos en el mismo hilo, no bordados encima, parte del diseño. Colores rarísimos, pigmentos carísimos, lejos del mar, de donde salieron, del despojo de Egipto. Lo que fue esclavitud, ahora financiaba gloria, mujeres hábiles trabajaron sin descanso, hilaban, teñían. Secaban al sol, repetían hasta lograr el color exacto, sin planos, sin errores permitidos. Un fallo y todo se arruinaba, pero lo lograron. Por dentro, el tabernáculo brillaba, querubines sobre la cabeza. Luz reflejándose en oro, cielo dentro de una tienda, gloria escondida en lo simple, y aún faltaba algo esencial, las vestiduras del sacerdote, no eran simbólicas, eran protección. Entrar ante Dios era peligro real, un error podía matar, literalmente. El pectoral del juicio, 12 piedras, 12 tribus, grabadas con precisión extrema. El sacerdote cargaba a Israel en el pecho, peso físico, peso espiritual, el manto azul, campanas de oro. Cada sonido significaba vida, si sonaban, estaba vivo, si callaban, el silencio era mortal. La presencia de Dios no era un juego, sobre la frente, una lámina de oro, santidad al Señor, no decorativa. Advertencia, ese hombre no entraba por sí mismo, entraba por toda una nación, la ropa. No podía fallar, finalmente, todo estaba listo, Éxodo nos da la fecha exacta. El primer día del segundo año, Moisés recibió la orden final, levanta el tabernáculo. Y comenzó el momento decisivo. El cielo respondería, las bases de plata se alinearon, las tablas se levantaron, las barras encajaron. Los tejidos se extendieron, capa tras capa, por fuera, una tienda común, por dentro, el cielo. El arca fue colocada, el propiciatorio descansó, el velo separó los espacios, el candelabro se encendió. 7 llamas iluminando oro puro, el altar humeó, todo estaba en orden. Pero faltaba lo más importante, Dios aceptaría la obra, el pueblo guardó silencio, el desierto quedó inmóvil. Moisés revisó cada detalle, nada faltaba, nada sobraba, entonces sucedió, una nube descendió, espesa. Pesada, llenó la tienda, tanto que ni Moisés pudo entrar, la gloria había llegado. El tabernáculo ya no era humano, era una casa habitada, cuando la nube se movía, marchaban. Cuando la nube paraba, acampaban, Dios guiaba visiblemente, 40 años, sin abandonarlos, pero este no era el plan final, era temporal, móvil, para un pueblo en camino. Luego vendría el templo, más grande, más permanente, cada tabla del tabernáculo, apuntaba a algo mayor. Cada medida, cada material, nada fue casual, todo preparaba el futuro, y esa historia continúa. Si este tema te impactó, es porque no es superficial, exige estudio, contexto, comprensión profunda, por eso existen estudios organizados, para quien quiere ir más allá,
el tabernáculo fue una sombra, una señal, una enseñanza viva, Dios caminando con su pueblo. En medio del polvo, en medio del caos, en medio del desierto, y tal vez esa sea la mayor lección, Dios no espera condiciones perfectas, Él habita en medio del camino, mientras avanzamos, mientras aprendemos, mientras obedecemos, aún imperfectos. La pregunta no es si Dios puede habitar en una tienda. La pregunta es si estamos dispuestos a construirle un lugar, con obediencia, con fidelidad. Porque esta historia no termina aquí, el tabernáculo apunta al templo, el templo apunta a algo mayor. Y esa revelación continúa en el próximo vídeo, suscríbete y acompaña.